Hola, el día de hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Vamos a iniciar por un pequeño repaso anatómico de la anatomía pancreática y generalidades de la glándula. Inicialmente debemos recordar que es una glándula mixta de componente endocrino y exocrino. Va a medir entre 10 y 20 centímetros, su peso va a oscilar entre los 75 y 125 gramos, donde se va a ubicar en el retroperitoneo, exactamente anterior a la primera vértebra lumbar. Consta de 4 partes que vamos a dividir para su estudio, que serán cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es importante destacar que en la cabeza la irrigación arterial está dada por las arterias pancreatoduodenales y la cola por el sistema arterial esplénico. Y el drenaje, pues las venas homónimas, pancreatoduodenales, posterosuperiores, anterosuperiores y el sistema venoso esplénico. Aquí podemos ver en la imagen prácticamente las arterias que acabo de mencionar, desde la derecha hacia la izquierda: la pancreática caudal, pancreática mayor, esplénica, pancreática dorsal o superior y la inferior o transversa. Bueno, lo más importante de esto, hay que definir qué es. Es un episodio en el cual va a haber una lesión y por consiguiente inflamación de las células pancreáticas, tanto del páncreas, la glándula, como del conducto, y se va a caracterizar por la liberación de enzimas digestivas ya activadas en el páncreas y los tejidos peripancreáticos. Epidemiológicamente, tenemos las estadísticas que pues clásicamente se van a describir en los libros. Sin embargo, ahorita vamos a ahondar un poco más en esto. Cuesta aproximadamente 2.5 billones de dólares en los Estados Unidos de América. Es responsable de 275,000 ingresos hospitalarios por año. Y es importante decir que no porque una persona tenga pancreatitis ya está condicionada y conminada a morir, sino que tiene una mortalidad de 1 al 2%, pero allí es donde entran factores de riesgo que juegan papeles muy importantes. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, pues están en mayor riesgo de presentar complicaciones, y es por esto que es necesario mantener un peso corporal óptimo. Ahora, 80% de los pacientes van a ingresar con pancreatitis leve y autolimitada, y pues la mortalidad va a ser mayor en grupos de edad mayores de 65 años, pacientes que tengan otras comorbilidades, y la pancreatitis aguda severa pues va a tener una mayor mortalidad que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo podemos dividirla? Bueno, podemos dividirla en aguda leve, que no cursa con insuficiencia orgánica ni complicaciones locales generales; en pancreatitis aguda moderadamente grave con insuficiencia orgánica transitoria en menos de 48 horas, con complicaciones locales que pueden incluir necrosis pancreática, una colección peripancreática o necrosis peripancreática, pseudoquiste y necrosis encapsulada, y que no presentan insuficiencia orgánica. También vamos a catalogarla como insuficiencia orgánica con una escala que vamos a mencionar más adelante, que va a evaluar las funciones orgánicas, llamada Apache 2. La pancreatitis aguda grave va a cursar con una insuficiencia orgánica persistente por más de 48 horas y de uno o varios órganos. Etiológicamente, los litos biliares son responsables del 40% de las pancreatitis agudas, seguidos del etilismo, y en un 30% la hipertriglicemia de 2 a 5%, causas genéticas no bien descritas, uso de drogas en menos del 5%, realización de CEPRE de 5 a 10%, autoinmunes, traumáticas y por infecciones menos del 1%, complicaciones quirúrgicas pues se van a presentar del 5 al 10%. Fisiopatológicamente hay que destacar varias cosas. Las células estelares pancreáticas van a jugar un papel muy importante en la reacción inflamatoria que se va a generar en ese momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El tripsinógeno se va a convertir en tripsina, y la tripsina va a catalizar la conversión de proenzimas a sus enzimas activas, como por ejemplo fosfolipasa 2, carboxipeptidasa y la elastasa. Sus precursores inactivos se van a volver activos, causando daño pancreático. Esto va a causar una lesión acinar que va a conducir a complicaciones inflamatorias locales, a una respuesta inflamatoria sistémica o incluso la sepsis, dependiendo del caso.
Los mecanismos fisiopatológicos que vamos a tener presentes aquí inicialmente va a ser una lesión en la microcirculación pancreática, atracción química de leucocitos, es decir, va a haber una quimiotaxis, se va a producir interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, va a atraer a los neutrófilos y todos estos procesos ocurren al mismo tiempo. Es una cadena que va a generar citocinas proinflamatorias y van a generar esta inflamación constante, va a aumentar la permeabilidad capilar, va a haber una fuga de líquido pancreático que va a ser responsable de las colecciones peripancreáticas, puede haber incluso traslocación bacteriana a la región pancreática y a la circulación general que, como mencioné anteriormente, pudiera desencadenarnos sepsis siendo el caso. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la litiasis biliar, el consumo de etanol, puede ser idiopática, post-CEPRE, fármacos, obstrucciones anatómicas, pancreatitis autoinmunes, van a lesionar el páncreas. Se va a producir factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, lo cual va a desencadenar una cascada inflamatoria compuesta de interleucina 2, 6, 8, 10, bradicininas y prácticamente factor de activación de las plaquetas. Esto nos va a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, siendo la interleucina 6 la que tenemos que destacar aquí, y el síndrome de disfunción multiorgánica y la muerte. Pero ¿qué pasa? Normalmente las células acinares que podemos ver en rojo arriba a la izquierda, puede haber una mutación en la vía del tripsínogeno o una colelitiasis sea responsable de ello. Todos los factores de riesgo que vemos aquí, incluyendo la obesidad, el uso de drogas, trauma pancreático, por ejemplo post-CEPRE, e incluso trauma en otro grado, hiperlipidemia, ingesta excesiva de alcohol, va a dañarlas. Ellas van a producir factor de necrosis tumoral alfa o caquexina que va a reclutar a los leucocitos, a los neutrófilos, y la interleucina 8 va a ser el principal atractor de los neutrófilos. La interleucina 1 va a estimular el factor armador de macrófagos para que ellos comiencen a producir citocinas como el factor transformador del crecimiento beta. Interleucina 6, factor de crecimiento asociado a las plaquetas, interleucina 1 beta, y todos estos estímulos que estuvieron dañando, que indican el daño de las células, van a activar a las células estelares pancreáticas. Estas células estelares pancreáticas van a volverse de la estirpe fibroblástica, produciendo interleucina 6, que es la que mencioné hace un momento que hay que tener en cuenta en los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, y pues la interleucina 1 beta, que va a ser responsable principalmente de los cuadros de fiebre que van a presentar los pacientes posteriormente. Cuando estas células se activan, como les dije que son de estirpe fibroblástica, van a inducir fibrosis en el tejido pancreático o en el conducto. El cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar? Como un dolor epigástrico o periumbilical que se va a referir a la espalda. 90% de ellos van a tener náuseas o vómitos que no van a aliviar el dolor. La naturaleza del dolor es constante, es un dolor que pareciera un cinturón que está comprimiendo, ya fuera en mi abdomen o en el abdomen completo. También va a ocurrir pérdida de líquido, formación de tercer espacio, y esto va a condicionar deshidratación. Esto va a ser muy importante porque van a presentarse disminución de la turgencia cutánea, taquicardia, hipotensión, sequedad de mucosas, y va a ser muy frecuente en pacientes con pancreatitis aguda. Y va a ser pilar del tratamiento. Sabiendo anteriormente por qué existe la fuga de líquido, vamos a poder enfocarnos en eso más adelante. Los hallazgos van a variar con la gravedad de la enfermedad. La exploración física del abdomen, ¿qué es lo importante aquí? Puede ser normal o revelar solamente un ligero dolor epigástrico a la presión, pero el paciente tiene ese dolor anterior que es constante, no cede con analgésicos, y pues pueden presentarse estos signos. Existen los signos de pancreatitis aguda que podemos referir como clásicos 3, ¿no? Que son el signo de Collen, el signo de Grey-Turner. El signo de Collen es periumbilical. El de Grey-Turner lo vamos a encontrar prácticamente entre Collen, Grey-Turner y Fox, que va a ser la misma equimosis, pero en el área del ligamento inguinal, solo en el 3% de los pacientes.
entonces no va a ser muy frecuente que lo encontremos y es importante seguir con la clínica. Va a haber una distensión abdominal significativa, va a tener rebote generalizado, va a tener abdomen rígido, va a haber rigidez abdominal. Estos dos signos que mencioné anteriormente y el de Fox van a ser indicativos de una hemorragia retroperitoneal. También puede presentarse ictericia, porque recordemos que la mayoría de las causas van a estar asociadas a causas litiásicas de la vía biliar, del conducto biliar, del conducto colédoco, incluso va a haber un patrón colestásico que nos puede condicionar ictericia. La matidez a la percusión y la disminución de los ruidos respiratorios con menor frecuencia ventilatoria en el hemitórax derecho, pues que es donde más frecuente ocurren los derrames pleurales, pues, y son de mal pronóstico, son secundarios a la pancreatitis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Va a ser muy importante realizar hallazgos clínicos de laboratorio y de imagen. Los hallazgos clínicos con la concentración de las enzimas pancreáticas, principalmente lipasa, porque la amilasa se puede elevar por distintas causas, sin embargo no va a ser específica de pancreatitis aguda. ¿Y qué es lo que nos interesa de esto? Una elevación de 3 o más veces la amilasa y la lipasa, que se deben de tomar de rutina, van a confirmarnos el diagnóstico. La lipasa a más de 160 unidades internacionales, esto nos va a estar indicando que el paciente va a tener una lesión en la glándula pancreática. Y aquí lo que estaba mencionando, la lipasa es un marcador más específico porque las concentraciones de lipasa duran más en el suero que las de amilasa. Sin embargo, los pacientes también pueden presentar hiperglucemia, pueden tener leucocitosis por todos los factores y la reacción inflamatoria que se está generando, y una elevación anómala de las concentraciones de las enzimas hepáticas AST y fosfatasa alcalina. La elevación de, por ejemplo, de AST en suero tiene un valor predictivo en 95% de diagnóstico de pancreatitis biliar aguda. Ahora, ¿cómo lo vamos a estadificar? El paciente que tenga un cuadro clínico sugerente de dolor abdominal que se localice en epigastrio, que se irradia a la espalda, de intensidad que se mantiene pero va progresando hasta ser más fuerte, se acompaña de náusea, de vómito, que tiene alteración de lipasa o amilasa 3 veces encima del valor y con 2 de 3 de estos más alteraciones estructurales, tanto de páncreas como estructuras adyacentes que veamos en los estudios de imagen. Para eso nos va a servir la escala de Baltasar. La escala de Baltasar va a requerir que se realicen 2 tomografías. La primera, para establecer el ABCDE, se va a realizar sin contraste, y la segunda, que para conocer el score de necrosis, se va a hacer con contraste. Podemos tener 5 hallazgos tomográficos: el páncreas normal, el páncreas que correspondería a un Baltasar A, el páncreas aumentado de tamaño a un Baltasar B, el páncreas con una inflamación peripancreática a un Baltasar C, una colección intra o extrapancreática a un Baltasar D, y 2 o más colecciones I o gas en el retroperitoneo a un Baltasar E. Esto nos va a otorgar una puntuación del 0 al 4 respectivamente, y vamos a tener también un score de necrosis. Esto, como lo vamos a ver, pues de 0, menos de 30, de 30 a 50 y mayor a 50, otorgándonos 2, 4 y 6 puntos respectivamente. Bien, ahora con respecto a los criterios de Baltasar, aquí podemos ver un Baltasar A, que se refiere a un páncreas normal dibujado en color salmón, presenta un tamaño realce normal, no hay alteraciones en la densidad ni en el tejido circundante. Podemos ver el contorno pancreático bien definido. En el Baltasar B podemos ver un aumento de tamaño del páncreas, que está dibujado el normal en color naranja y este que está aumentado está delineado en color rojo, pero no hay alteraciones en el tejido circundante. A diferencia del Baltasar C, que tenemos inflamación del tejido adiposo peripancreático. Este tejido adiposo, como podemos ver, tiene la densidad aumentada y no tiene colecciones líquidas presentes que podemos observar. Están marcadas en color naranja, y el páncreas inflamado pues se ve en color azul. El Baltasar D se refiere a una colección líquida peripancreática única que está marcada
en colores azul en gradiente y está detrás de la cola pancreática. Sin embargo, podemos ver el páncreas inflamado igualmente de color naranja. Y el Baltasaré se refiere a dos o más colecciones líquidas peripancreáticas que son extensas y están anteriores, marcadas con asteriscos y delimitadas con colores. Y con respecto al score de necrosis pancreática, vamos a tener aquí la imagen que les marqué en color rojo, donde podemos notar un foco de necrosis pancreático en el cuerpo del páncreas y es menor al 30%. La segunda clasificación del score va del 30-50% y hay necrosis de la totalidad de la cola pancreática entre las flechas que podemos ver allí. ¿Cómo se ve? Pues es lo que está delimitado en color azul, lo vemos hipodenso y pues hay una diferencia significativa con respecto al tamaño de la glándula pancreática y podemos ver la parte del páncreas dibujada en color salmón. Y al score de necrosis mayor al 50% tenemos aquí necrosis de cabeza, cuerpo, parte de la cola, con escaso tejido viable que va a quedar solamente en la cola, que es lo único que está marcado en color amarillo. ¿Qué nos va a servir para estadificarla? Los criterios de Ranson, que ya no son muy utilizados, pero siempre es necesario saberlo y con fines de examen y estadísticos, pues es necesario realizarlos. A la presentación o al ingreso del paciente vamos a tener en cuenta que puede presentar edad mayor a 55, la glucemia mayor a 200 miligramos de decilitros, leucocitosis mayor a 16.000, concentración de DHL mayor a 350 y concentración de AST mayor a 250 unidades. Posterior a esto, pasadas 48 horas, vamos a medir el hematocrito. ¿Por qué? Y esto nos va a ayudar bastante y nos va a indicar que hay pérdida de líquido, va a variar y podemos encontrarlo elevado o incluso reducido. Por ejemplo, aquí en los criterios de Ranson, si está reducido en más de 10%, pues lo tomamos como positivo. Una concentración sérica del calcio menor a 8, deficiencia de bases mayor a 4 miliequivalentes, concentración sanguínea del BUN va a estar aumentado a más de 5 y pues el paciente va a requerir más líquidos, la PaO2 va a estar menor de 60 milímetros de mercurio y recordemos una puntuación de Ranson mayor a 3 define una pancreatitis grave. Ahora, para pancreatitis biliar, la edad mayor a 70 años, la glucemia mayor a 220, leucocitos mayor a 18.000, concentración de lactato deshidrogenasa mayor a 400 unidades, concentración de AST mayor a 250. Y aquí pues prácticamente va a mantener lo mismo, solamente va a cambiar la deficiencia del exceso de bases a 5 miliequivalentes, la concentración de BUN a mayor a 2, el líquido va a ser mayor a 4 litros y la puntuación. Aquí tenemos el score de Apache 2, que mayor a 35 nos otorga una mortalidad hospitalaria mayor a 87%. Y tenemos también qué significa Apache. Apache es el acrónimo de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, que nos va a indicar la severidad de la pancreatitis, el pronóstico y qué es lo que vamos a hacer. Mide muchas variables, mide 12 variables y van entre las cuales incluyen temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia ventilatoria, la oxigenación y pues vamos a tener también el pH arterial, el sodio sérico, el potasio sérico, la creatinina sérica y esto tiene doble utilidad porque también nos va a ayudar a establecer lesión renal o falla renal aguda dependiendo la concentración del hematocrito, las células blancas, el conteo de células blancas y la escala de coma de Glasgow. Hay una escala de Glasgow o criterios de Glasgow modificados para pancreatitis que prácticamente llevan el acrónimo páncreas. La PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio, los neutrófilos mayor a 15.000, la función renal, la urea mayor a 16 milimoles, la albúmina menor de 3.2, la edad mayor de 55, el calcio sérico menos de 2 milimoles, las enzimas hepáticas ALT y AST mayor a 200 o DHL mayor a 600, la glucosa mayor a 180 y un score de 3 nos indica igual o mayor a 3 nos indica pancreatitis aguda severa, un score de 3 pues una pancreatitis menos de 3, pancreatitis leve. Hay una escala de BISAP e incluso hay otra que se llama BISAP-O que nos incluye obesidad. En ese momento se consideran 5 parámetros, cada ítem tiene
una puntuación respectiva de 1 punto, podemos obtener máximo 5 puntos. En el PISA-PO pues obtendríamos 6 considerando obesidad mayor a 30 de índice de masa corporal. ¿Qué nos incluye el BISAP? Un BUN mayor a 25, que el paciente tenga deterioro del estado mental. ¿Cómo lo vamos a medir eso? Con un Glasgow menor a 15. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que recordemos que lo vamos a definir con 2 o más de los siguientes: temperatura menos de 36, menos de 38 grados centígrados, una frecuencia ventilatoria mayor a 20 o la presión parcial de dióxido de carbono menor a 32, una frecuencia cardíaca mayor a 90 y los leucocitos menos de 4000, mayor a 12000 o que haya bandas más de 10%. La edad mayor a 60 años y que haya derrame pleural. Esto es lo más nuevo que podemos encontrar para estadificar la pancreatitis. De Marshall. Es importante que sepamos que mide el índice de Kirby con una puntuación de 0,4, la creatinina sérica, la puntuación de 0,4 según los valores que tengamos aquí establecidos, y la presión sistólica como evaluación del sistema cardiovascular en milímetros de mercurio, igual de 0,4, evaluando siempre que esté menor y que responda o no a la reanimación hídrica. Un score mayor o igual a 2 en cualquiera de los sistemas evaluados pues nos indica falla orgánica. También existen los criterios de Atlanta. Los criterios de Atlanta incluyen una falla orgánica con más de uno de los siguientes elementos: que el paciente presente datos de choque, como lo definimos con la presión arterial sistólica menor de 90. Esto nos está indicando que hay una hipoperfusión, hay insuficiencia respiratoria, a expensas de oxígeno, la presión parcial de oxígeno menos de 60, falla renal o insuficiencia renal en ese momento con una creatinina mayor a 2, hemorragia digestiva de 500 mililitros en 24 horas, que tengamos aquí la escala de Ranson más de 3, el Apache mayor a 8 y una necrosis primaria en una tomografía abdominal que ya vimos. Con respecto al tratamiento, pues tenemos aquí una tabla donde podemos ver desde la admisión hasta las 6 semanas posteriores. La mortalidad va a ocurrir inicialmente por falla multiorgánica en las primeras 2 semanas. ¿Y cómo vamos a prevenir esto? Con reanimación hídrica agresiva en las primeras 24 horas y nutrición enteral después del día 5 si prácticamente no hay, si no tolera la vía oral. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con una sonda y continuando. El punto de corte son 72 horas para iniciar la nutrición. Lo ideal es que el paciente inicie la nutrición anterior lo más pronto posible, nutrición enteral lo más pronto posible. Los antibióticos no se van a usar a menos que haya infección documentada, y la terapia va a ser mínimamente invasiva para las colecciones en caso que haya que drenarlas. La otra mitad de las muertes va a ocurrir en las 2 semanas posteriores y se va a deber a infecciones intra o extrapancreáticas. ¿Cómo lo vamos a tratar? Cuando recibamos al paciente, pues vamos a iniciar restituyendo fluidos, como pues con una solución cristaloide en la macizo osmolar, que en este caso será Harman o lactato de Ringer de 2.5 litros a 4 litros a las 24 horas, de 200 a 500 mililitros por hora. Es importante decir que la nutrición parenteral no es más efectiva, es más cara, genera mayores costos hospitalarios, mayor estancia hospitalaria, y solo debe reservarse cuando no hay tolerancia a la vía oral. Y en los pacientes que tienen pancreatitis aguda leve, pues no es necesario esperar a que se normalicen las enzimas, porque esto puede tardar hasta 6 semanas, que vimos anteriormente en la resolución de un cuadro de pancreatitis aguda. Sin embargo, cuando nos desaparezca el dolor es indicativo para iniciar la nutrición. Antibiótico-terapia. No se ha demostrado beneficio alguno por el uso de antimicrobianos como profilaxis en una necrosis pancreática que esté infectada. No están recomendados a menos que nosotros sospechemos o hayamos confirmado la infección en ese momento. ¿Y qué vamos a usar? Pues vamos a usar carbapenémicos. Por ejemplo, vamos a utilizar imipenem o meropenem. La dosis ya dependerá del paciente, pero oscila de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. Estos antibióticos se deben mantener durante 2 semanas. También es importante decir que el tratamiento de las colecciones de fluidos y las necrosis, si son colecciones peripancreáticas, no requieren tratamiento alguno.
solamente vigilancia. En las fases iniciales pues vamos a tener que las colecciones son semisólidas. Un mes posterior a esto las colecciones se vuelven líquidas y van a aparecer encapsuladas por una pared. Solo van a requerir tratamiento en caso que se obstruya una víscera adyacente o que se desarrolle infección en la colección en las primeras 2 semanas, que es raro que ocurra, como vimos anteriormente. 60% de los pacientes van a ser tratados mediante medidas no invasivas con bajo riesgo de mortalidad. ¿Cómo vamos a prevenir esta patología? Pues vigilando los factores de riesgo, disminuyendo el consumo de alcohol. 50% de ellos van a presentar recurrencia de episodios de pancreatitis aguda y va a ser la responsable el consumo de alcohol de las pancreatitis crónicas. Sin embargo, la pancreatitis crónica no se refiere al tiempo, sino a una alteración ya estructural del conducto de la glándula pancreática. Si el paciente ingresó por un cuadro de origen litiásico, en ese momento se le debe hacer la colecistectomía para evitar que se sigan generando litos y controlar la hiperlipidemia que esté presentando el paciente, que vamos a determinar con los laboratorios que solicitamos, que mínimo deben ser una biometría hemática. También podemos utilizar la proteína C reactiva, pero tiene baja especificidad, solamente nos va a determinar la gravedad. Y bueno, estas son las referencias y eso es todo.